Listo, entonces, como les decía, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de integración del programa de 28 días de devoción y bendición. A cada uno de ustedes, muchas gracias por hacer parte no solamente del caminar, sino en realidad, como siempre digo, por permitirse conectar con el real ser espiritual que en esencia somos todos sin distinción alguna y tal cual como lo menciona un curso de milagros. Siempre constantemente se nos pide únicamente un poco de buena voluntad para permitirnos en realidad conectar con ese ser que en esencia somos. Entonces, gracias por estar acá, gracias por su disposición en los 28 días, gracias por regalarse esos minutos del día a ustedes mismos y a ustedes mismas. En realidad, en este momento precisamente tenemos mucho acceso a diferentes plataformas, a diferentes herramientas, a muchísimo contenido sobre el despertar espiritual. Y soy una total convencida que siempre ahí está el espíritu que nos habita y la divinidad misma guiándonos y mostrándonos cuál es ese camino y cuál es ese siguiente paso. Así que gracias a ustedes que escucharon pues precisamente ese llamado de su corazón y se permitieron este regalo. Si tienen preguntas, por supuesto, las pueden hacer activando automáticamente su micrófono o también em, por el chat. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Para iniciar, entonces, vamos a tener unos minutos de conexión inicial precisamente para abrir este encuentro desde la luz que nos habita. Entonces, les pido por favor que tomen una posición muy cómoda en donde se encuentran, si el contexto actual se los permite. Se sienten entonces cómodamente en donde están ubicados. Van a cerrar sus ojos y vamos a empezar a inhalar y a exhalar profundamente, manteniendo también la conciencia con nuestra respiración, estando alertas a este ejercicio de respiración en atención plena que tiene un propósito de conectarnos en apertura con este espacio-tiempo, de conectarnos en apertura con este aquí y con este ahora, y de conectarnos en apertura con este regalo que cada uno de ustedes y de los corazones que se conectaron en este caminar de 28 días está haciendo desde lo profundo de su ser. Vamos a activar una respiración en 3 ciclos. Vamos a empezar inhalando en 1, 2, 3, 4. Sostenemos en 4, 3, 2, 1 y exhalamos en 4, 3, 2, 1. Volvemos a inhalar en 1, 2, 3, 4. Sostenemos en 4, 3, 2, 1 y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Y desde allí nos vamos a permitir un gran suspiro. Una vez más, inhalamos y exhalamos profundamente. Y por última vez. Y así conectamos entonces con el fluir natural de nuestra respiración, de cómo nos esté pidiendo nuestro cuerpo respirar en este instante, de ese ritmo que se nos invita a tener. Y me permito entonces activar la frecuencia de la voluntad y de la apertura en cada uno de los corazones que están dispuestos en este ejercicio, para que desde la más elevada vibración de amor sea el mismo guía interior quien nos permita integrar el compartir de este espacio,
integrar el compartir de este encuentro e integrar cada una de las inspiraciones y de las meditaciones de este caminar de 28 días en devoción y en bendición. Vamos a dar unos segundos de silencio para seguir familiarizándonos con la quietud y con el reposo. Y si cada quien así lo siente, va entonces a anclar un propósito en gratitud por su compromiso, por su entrega y por su apertura en este caminar de 28 días. Y así entonces le agradezco al Espíritu Santo como mi guía, a Jesús como nuestro hermano mayor y a María Magdalena, quien también estuvo presente en cada una de las inspiraciones como mi guía y maestra, por la valentía, por el coraje y por la disposición de cada uno de los seres que transitó este programa. Que sea entonces el mismo espíritu, el mismo maestro interior, el mismo yo superior de cada uno y de cada una, quien genere la integración correspondiente y la apertura amorosa a lo que aquí hemos compartido. Hacemos una inhalación y exhalación muy, muy profunda. Y cuando cada quien lo quiera, entonces va moviendo sus pies, moviendo su cuerpo. Si lo desea, se va a hacer un pequeño masaje en el entrecejo, abriendo también esa glándula pineal que se encuentra allí, que nos conecta con el chakra del tercer ojo, con la visión. Y nos podemos también a su vez hacer un masajito por toda la frente, en simbología a apertura, a conectar con este espacio-tiempo. Nos podemos masajear la garganta, el corazón, estirarnos si así lo deseamos, mover la parte de nuestro cuerpo que en este instante se nos esté invitando a mover. Y cuando cada quien lo sienta, puede abrir entonces sus ojos y regresar completamente a este momento presente y al espacio físico en el cual se encuentra. Listo, entonces bienvenidas y bienvenidos una vez más. Ya allí hicimos el anclaje y la conexión inicial para precisamente permitirnos la apertura de la integración de todos los aprendizajes que durante estos 28 días tuvimos. Siempre creo y siempre les comparto que es el mismo espíritu quien conoce la verdad, quien conoce el mapa completo, quien es la voz que habla por Dios, quien sabe en realidad lo que en esencia somos, quien nos acompaña en ese proceso de integración, y siempre también me parece válido reforzar y aclarar que va más allá de cualquier creencia, que va más allá de cualquier paradigma, de cualquier dogma, de cualquier religión, nos conecta en esencia con esa fuente de amor a la que todos sin distinción alguna estamos conectados y conectadas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a compartir es precisamente los regalos que nos dio este caminar. Y acá quiero traer a colación tres elementos que no solamente son regalos de este caminar, sino que siento yo son regalos y son de alguna manera determinantes para precisamente permitirnos un camino de despertar espiritual sostenible y consistente. El primero, sin lugar a dudas, es la que yo llamo disciplina espiritual. Siento que un camino de despertar espiritual requiere bastante disciplina espiritual. Si bien es cierto, cualquier deseo de nuestro corazón, cualquier proyecto en el cual estemos, cualquier intención de ver manifiesto un deseo de nuestro corazón en este plano físico, en este paso por la tierra, requiere disciplina,
requiere nuestro interés, requiere nuestra intención, requiere nuestra voluntad manifiesta, requiere nuestra confianza y activar asimismo en nosotros ese recuerdo de sabernos sostenidos en la divinidad y en la luz que somos. El camino del despertar espiritual no es la excepción y requiere de nuestra parte disciplina espiritual, que siento también en integración es uno de los regalos que recibimos en este ejercicio de 28 días. ¿Por qué? Porque nos invitaba a dedicar tiempo diario a nuestra práctica diaria. Nos invitaba a permitirnos regalarnos unos minutos durante el día para conectar precisamente con la inspiración, con las actividades, con tomarme un segundo de mi día para escribir, para integrar lo que hice en la inspiración, lo que se me invitó a conectar en la inspiración. Y si bien es cierto, y acá se activa otra característica y otra cualidad muy importante que es la autocompasión. No muchas veces y muy seguramente no todas las personas que se inscribieron y que hacen parte del grupo realizaron las actividades diarias. Muy seguramente los que estamos aquí presentes, tal vez hubo algunos días en las que no las realizamos con la misma intención o intensidad que otros días, y es precisamente allí donde la disciplina espiritual va de la mano con el reconocimiento de la autocompasión en nosotros mismos y en nosotras mismas, pero también estando muy alertas a que esa autocompasión no se convierta en una excusa recurrente y constante para no realizar y no activar ese poco de buena voluntad que se nos está invitando a activar. Esto siento yo que hace parte del camino del despertar espiritual, que cuando lo estamos integrando y cuando de alguna manera empezamos también a experimentar sus resultados, porque siempre le digo a la gente, es una experiencia, no tienes por qué creerme ni a mí ni a cualquier otra persona que acompañe procesos de despertar espiritual, independientemente de la herramienta que utilice para ese fin. Como ustedes bien saben, mi herramienta y mi práctica es un curso de milagros, pero precisamente me parece válido reforzar que está perfecto abrirnos a explorar con el entendimiento de no tener que creerle a la persona que le estoy escuchando, sino por el contrario, activar mi disciplina espiritual para desde esa conexión directa con Dios, esa conexión directa con la fuente de amor, reconocer desde mi experiencia propia que efectivamente estoy despertando, que efectivamente algo que me molestaba hace 2, 3, 4, 5 años ya no me está molestando más, que efectivamente me estoy abriendo a la unidad, me estoy abriendo al reconocimiento que la luz que me habita a mí es exactamente la misma luz que habita a cualquier ser que en este instante esté transitando en este plano físico y en el planeta Tierra. Entonces, es importante reconocer que cuando estamos en disposición o cuando nuestro corazón nos está empujando o impulsando a un camino de despertar espiritual, sí o sí debemos activar la disciplina espiritual porque sí o sí estamos inconscientemente acostumbrados a vivir en automático, a vivir en reactividad, a reaccionar constantemente frente a los entornos y frente a las situaciones y a las experiencias que tenemos en nuestro entorno. Y cuando nos permitimos reconocer que debe haber otra manera de vivir, más conectada con la paz, más conectada con el amor, más conectada con la confianza, con la tranquilidad, con el gozo, con la plenitud, pues sí o sí debemos dar ese poco de buena voluntad que se nos pide para activar lo que yo llamo la disciplina espiritual y reconocer que la disciplina espiritual entonces es esa voluntad de querer integrar la práctica en mi cotidianidad, que por más que esté de viaje, por más que haya salido a una fiesta el día anterior, por más que haya trasnochado, por más que hayan mil excusas, que tengan hijos, que no los tengan, que tengan muchas actividades durante el día, por más que hayan todas esas excusas desde el plano físico, me permita priorizar mi ser espiritual y desde el compromiso, y por eso recuerden que en el primer día o en los ejercicios de los primeros días antes de iniciar este caminar de 28 días, se nos compartió una carta de compromiso precisamente para reconocer que cuando nos comprometemos con nosotros mismos, cuando priorizamos ese ser espiritual, le estamos dando apertura al real camino del despertar espiritual. Acá yo siempre soy como muy enfática
porque también estoy en ese mismo caminar que están ustedes, en ser muy hábil también desde la atención y desde la observación, en reconocer que el ego es absolutamente hábil para meterse en nuestro día a día, para hacernos creer que no es importante, para hacernos creer que hay cosas más importantes a las que les debemos dar más atención, para hacernos creer que no tenemos tiempo. Y siempre repito esta frase, no se trata de tener tiempo, muy seguramente ninguno de nosotros lo tiene si nos ponemos a darnos cuenta de todas las actividades que realizamos durante el día, pero se trata de tener la voluntad para hacer tiempo para el despertar espiritual, para conectar con el espíritu. Y sin lugar a dudas, y desde mi experiencia propia les puedo garantizar que cuando eso está conectado, cuando eso está expandido, cuando estamos comprometidos en ese anclaje, todo por resonancia divina y porque esto llanamente, esta experiencia humana es una proyección de lo que está en nuestro subconsciente, todas nuestras relaciones, incluida la relación con el dinero, incluida la relación con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las experiencias que tenemos, se transforma radicalmente porque las empezamos a observar desde un lugar desde el observador, en donde nada es ni bueno ni malo, sino que simplemente es una experiencia que me está enseñando algo, que me está mostrando algo, que me está regalando algo, en el reconocimiento que desde el ser espiritual que soy, y siempre hago así, porque es como la verticalidad. Del instante santo, de conectar con el instante santo, con el momento presente, y en esa conexión reconocer que todos estamos conectados eternamente a la fuente de amor que nos creó. ¿Listo? Otro de los regalos de este caminar y de activar, digamos que la voluntad de hacer un ejercicio diario de conexión es la voluntad. Sin lugar a dudas, al ser un entrenamiento mental, la voluntad es una facultad que se activa, es un músculo, por así decirlo, que se fortalece y que se activa. Usualmente también doy este ejemplo y es si hay una persona que desea ser un deportista de alto rendimiento, que desea ganarse medallas alrededor del mundo, que desea ganar muchas competencias, pues por supuesto tiene que entrenarse constantemente. Muy difícilmente, si no se entrenó, si no salió a entrenar, si no salió a montar bicicleta, si no salió a trotar, si no mejoró su alimentación, si no mejoró su ciclo de sueño, muy difícilmente va a ganarse una competencia. Es exactamente lo mismo en el camino del despertar espiritual. Es un entrenamiento mental que finalmente nos invita a integrar ese entrenamiento en nuestra cotidianidad hasta que ya se vuelve un hábito, y a partir de ese entrenamiento activamos regalos como el de la voluntad, que nos permite tener la fuerza, la valentía, el coraje, la voluntad para poder realizar esa conexión diaria, y desde el hábito y desde el entrenamiento constante ya integrarlo tanto a nuestra vida que hace parte de nuestra cotidianidad y que difícilmente retornamos, aunque siempre digo es como una montaña rusa. Obviamente hay días en los que hay una conexión muchísimo más sentida que otros, pero a lo que me refiero es que desde la integración muy probablemente llegará un instante en el que ya hace parte de nuestra vida y ya no es hacer una actividad adicional durante el día, sino que está integrado completamente en nuestra cotidianidad. ¿Por qué muchos ejercicios de práctica espiritual sugieren hacerlo a primera hora de la mañana mientras estamos adquiriendo el hábito de la voluntad y de la disciplina espiritual como tal? Porque, como les decía, el ego es absolutamente hábil, y cuando ya de alguna manera nos enrolamos en nuestras actividades diarias, ya muy difícilmente, y se los comparto también por experiencia propia, vamos a tener o vamos a poder sacar el espacio para tal fin, porque ya tenemos las actividades de la cotidianidad que corresponden a las actividades que tenemos con nuestra familia, con nuestros trabajos, con nuestras profesiones y con el quehacer, digamos, del día a día. Mientras estamos adquiriendo el hábito, la sugerencia es dedicarle y destinar un tiempo en primera hora de la mañana para que no se convierta en una excusa constante de no lograr hacerlo. Ya cuando hay una integración, cuando me mantengo la mayoría del tiempo en el observador, cuando la contemplación hace parte de mi cotidianidad, pues digamos que ahí ya está integrado en el 24/7 de la vida misma, porque en el 24/7
me salgo, por así decirlo, de la cotidianidad misma para empezarme a contemplar y desde la contemplación, recordemos que el ejercicio consiste desde la contemplación, tener un instante de pausa para llamar al maestro correcto, que vendría a ser al amor mismo, al Espíritu Santo, a la voz que habla por Dios, digamos que con la conexión que cada uno de ustedes en este momento resuene. Y otro de los regalos que tuvimos, sin duda alguna, es la apertura y el entendimiento. Cuando sentimos ese impulso de nuestro interior, esa voz interior, ese guía interior, y que nos dice, hey, hay otra manera de vivir, hay otra manera más conectada con el real ser espiritual que en esencia eres. Hay otra manera que te está llamando a conectar precisamente con ese espíritu, con ese amor, con esa luz que te habita constantemente. Entonces, otro de los regalos de este caminar de 28 días de constancia, de disciplina, de voluntad, de sostenimiento, es reconocer que hay otra manera de vivir. Y es reconocer que cuando me permito integrar estos ejercicios, integrar las inspiraciones, llamar al maestro correcto, desde la práctica constante, me estoy abriendo al entendimiento que lo normal y que lo natural es vivir en gozo, en plenitud y en júbilo, que lo extraño acá es vivir en conflicto, que es del ego, que lo extraño acá es vivir en miedo, que es del ego, pero que estamos tan habituados, si creemos en otras vidas, desde eones, en otros espacios-tiempos, a conectar y a vivir, digamos que escuchando al maestro incorrecto, que vendría a ser escuchando a la voz del ego, que cree en el miedo, que cree en la separación, que cree que todo es difícil, que cree que todo es limitado, que cree en el resentimiento, que cree en el rencor, que cree que le han hecho algo, que cree que se tiene que defender. Pues entonces estamos habituados tanto a escuchar ese esquema de pensamiento, a escuchar a esa voz del ego, que tenemos que generar todo un entrenamiento y toda una voluntad para abrirnos a ese entendimiento y a esa apertura de hay otra manera de vivir. Por supuesto, está desde nuestro libre albedrío, por supuesto, está desde la experiencia personal de quien empieza a transitar el camino y dice desde su experiencia propia, efectivamente he tenido instantes de paz, efectivamente he tenido instantes de luz y al haberlos tenido lo que para un curso de milagros se llama la revelación, que son esos segundos en los que alcanzamos a conectar con la divinidad en pleno, hasta que eventualmente, cuando a cada quien en correspondencia le corresponda precisamente la iluminación y la ascensión, y ya todo el tiempo que se resume al instante santo, esté conectado y esté identificado completamente con Dios. Mientras eso ocurre, es un proceso en el que creemos estar acá en una experiencia humana, abriéndonos en esa apertura al entendimiento. Por eso en el anclaje inicial también hacía referencia a llamar a la luz, a llamar a los maestros, a llamar a los guías, a llamar a la divinidad que somos nosotros mismos en nuestro plano más elevado y más superior, en conexión perfecta con Dios y con la fuente de amor, para que nos ayuden en esa integración, nos ayuden en esa apertura, nos ayuden en seguir activando esa voluntad y seguir activando esa disciplina espiritual. Y por supuesto, a partir de estos tres regalos que yo traigo a colación acá en esta integración, pues cada uno de nosotros desde la intimidad de nuestro corazón reconocerá qué regalos le dejó este caminar y qué regalos le dejó este ejercicio. ¿Listo? Les decía entonces también que me parece importante traer a colación las herramientas que activamos en cada una de las inspiraciones de estos 28 días, que por supuesto tienen que ver con la devoción, tienen que ver con la bendición y también con la unidad y con la oración. Entonces, acá les comparto que la devoción nos invita a reconocer y a preguntarnos más bien a qué soy devoto, en qué creo realmente. Creo realmente que esta es la vida que me tocó, que soy tal vez víctima del mundo que veo o victimario del mundo que veo, o por el contrario, reconozco o empiezo a reconocer o empiezo a abrirme al entendimiento y a la comprensión que soy devoto y que soy devota al mundo real,
¿Cuál es el mundo real? Y esto le genera toda la disrupción al ego, pero el mundo real en realidad es el mundo espiritual. Solo lo real es eterno y en esto radica la paz de Dios. Este es uno de los mensajes clave de un curso de milagros y cuando empezamos a comprenderlo, reconocemos que en el plano físico, que para un curso de milagros es la ilusión de las formas, nada es real porque nada es eterno. Todo cambia, todo tiene un inicio y un fin, incluidos los mismos cuerpos que estamos habitando en este camino llamado vida, tienen un inicio y un fin. Y es algo que todos transitamos en una experiencia humana. En la experiencia humana nada es eterno. Una relación de pareja no es eterna, una relación de padres e hijos no es eterna desde la forma. ¿Desde dónde es eterna? Desde el mundo real, que es el mundo del corazón, el mundo del amor, el mundo de la mente correcta, el mundo de la voz que habla por Dios, el mundo de reconocernos como seres espirituales. Ese en realidad es el mundo real. Por eso les decía que esta información puede generar disrupción para el ego, porque ¿qué estamos acostumbrados a llamar como mundo real? Nuestra cotidianidad. El mundo real es que yo estoy viendo esta pantalla de computador, que estoy escuchando esta masterclass. El mundo real es que yo estoy tocando este escritorio, que estoy viendo detrás de mí unos cuadros, que estoy viéndome con un saco rojo. Pero en realidad, cuando empezamos a abrirnos a la comprensión del caminar espiritual y del despertar espiritual real, empezamos a conectar y a comprender que precisamente un anclaje como la devoción nos está abriendo la puerta a ser devotos de un mundo invisible, de un mundo que no estamos viendo y que no podemos ver con los sentidos físicos, que tal vez experimentemos algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, conocemos a una persona absolutamente compasiva y amorosa y desde su ser físico reconocemos ese ejemplo de Dios en este paso por la tierra, pero aún así lo que nos conecta en realidad con el real ser espiritual que somos hace parte del mundo invisible, es un mundo que no podemos percibir con los sentidos físicos y aquí es entonces cuando activar la devoción y la apertura del corazón para conectar con eso que no puedo tocar físicamente, pero que desde la certeza profunda de mi ser sé qué es lo que en realidad soy, allí es cuando se abre una comprensión gigante al real reconocimiento del real ser que en esencia soy. Entonces, por eso, este caminar de 28 días nos dio unas primeras luces para empezar a preguntarnos cuál es realmente el mundo real. Si me quedo con esta frase de solo lo real es eterno y en eso radica la paz de Dios, ¿qué siento? ¿Qué experimento? Si solo lo real es eterno, significa que únicamente lo real es lo que no tiene ni tiempo ni espacio, es lo que no tiene forma, es lo que no está limitado por la forma. ¿Cómo me siento con esa información? ¿Cómo empiezo a reconocerme como el ser espiritual que en esencia soy? Nos invitó también a preguntarnos a qué soy devoto, a qué soy devota, a qué, con qué conecto en confianza, con qué conecto en certeza, con qué siento que a pesar que no lo pueda ver, oler, masticar, tocar, siento ese sostenimiento de la luz y de la divinidad que hace parte de mí. Y acá en realidad me parece que es un ejercicio muy valioso porque es tal cual abrirnos a ese mundo invisible, abrirnos y dejar de lado de pronto la intelectualización y desde un método, desde una inspiración diaria, desde un minuto de devoción diario, permitirme ir como masajeando, diría yo, mi corazón, pero no el corazón físico, sino el corazón espiritual que está en unidad perfecta con la fuente de amor y también esa mente correcta que sabe la verdad, ese espíritu que tiene el mapa completo y que nos está llevando muy amorosamente de regreso a casa, de regreso al amor. ¿Listo? Acá entonces es cuando desde la devoción activamos el reconocimiento de mi real ser espiritual, activamos el reconocimiento que no soy un cuerpo, que creo tener un cuerpo y que creo estar experimentándome en la cotidianidad desde el cuerpo que soy, pero si nos damos cuenta, el cuerpo es el símbolo por excelencia del ego, es el símbolo por excelencia de la separación. Tener yo un cuerpo diferente al de Sutanejo, al de Perencejo, al del exguerrillero, al del presidente, al de la Madre Teresa, me hace creer que estoy separada mutuamente de todos,
Cuando empiezo a reconocer que el cuerpo es simple y llanamente un vehículo en mi paso por la tierra, empiezo a conectar con ese real ser espiritual que en esencia soy y que es inmutable, que es inalterado, que es eterno, que es ilimitado y que está en conexión eterna con Dios. ¿Listo? Esto, por supuesto, es un proceso y por eso se llama un camino de despertar espiritual, que como lo veíamos, desde la disciplina, desde la voluntad, desde la apertura, empezamos a generar esa integración y ese recuerdo. Yo hace muchos años dejé de utilizar la palabra evolución porque la evolución en mi subconsciente me conecta con una línea que va de A hacia B. En realidad, como yo entiendo el plano espiritual, es un proceso de recordar. No es que yo tenga más información o más conocimiento del que tiene cualquier persona en este plano espiritual. No, tengo exactamente el mismo recuerdo de la verdad, pero cada quien activa de manera perfecta y en sincronía perfecta con su momento actual la voluntad para deshacer esos bloqueos que me están impidiendo recordar lo que en esencia soy. Pero no es un camino que va de A hacia B, no es un camino lineal, es un camino en el que desde el anclaje completo en la fuente de amor y en el reconocimiento de la fuente de amor a la cual siempre estoy conectada y estoy sostenida, empiezo a desbloquear esos obstáculos, a reconocer, a observar esas creencias, esos obstáculos, esos resentimientos, para poder liberarlos y cada vez que los libero, conecto con ese recuerdo de la verdad. Es un camino de recordar, es un camino de reconocer que eso ya hace parte de mí. Hacía parte de Hitler, hacía parte de la Madre Teresa, hace parte de mí y hace parte de ti. Hace parte de todos sin distinción alguna, independientemente de los comportamientos, de las acciones, del día a día, del hacer en este plano físico, es un conocimiento que desde la luz del espíritu ya hace parte de todos. La diferencia está en qué tanto cada uno se ha responsabilizado desde la voluntad de desbloquear y de deshacer y de quitar esos bloqueos para reconectar y recordar ese ser espiritual que en esencia somos. Así que es un camino de recordar desde mi experiencia personal. Lo siguiente que hicimos fue reconocer el poder de la bendición, ¿verdad? Reconocer entonces, reconocer entonces que cuando activamos la bendición, cuando activamos esa posibilidad de activar en mí la luz y de expandirla, a observarla en el otro, estoy haciendo un proceso muy significativo de apertura a la unidad, de apertura a ver la luz en el otro, a ver la luz en mí mismo, a ver la luz en absolutamente todos los seres. Y esto, por supuesto, es todo un proceso, y acá se me invita también a recordarnos mutuamente que no es un proceso desde la negación, es decir, no es un proceso de todavía tengo un resentimiento profundo con tal persona, pero me hago el que ya lo superé, el que vivo solamente en amor, porque ahí es cuando estamos conectando tal vez inconscientemente con una falsa espiritualidad, con un ego espiritual que sigue anclándose inconscientemente en el resentimiento, en la separación, en el miedo, en la culpa, pero que quiere hacer creer desde la forma que está experimentándose completamente en amor. Entonces, la bendición como herramienta nos empieza a abrir a ese panorama de reconocer la luz en el otro, de ser el amor que quiero ver en los demás, digamos que porque el Maestro Jesús como Maestro real, más allá de las religiones, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque lo que Él transitó fue la aplicación del perdón real para reconocer, primero, que todo lo que estaba viendo hacía parte de una ilusión, segundo, que en realidad es el Hijo amado de Dios en conexión perfecta, inocente y eterna con el todo, con todo lo que es, y que cuando él lo reconocía en el otro, y allí es donde está el poder de la bendición, lo estaba fortaleciendo para él mismo. Entonces, por eso hay tantas historias que nos cuentan de un Jesús amoroso, de un Jesús que vio con el mismo amor a la prostituta, al leproso, al rey, etcétera, 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 porque
Jesús ya logró en su paso por la tierra y por eso es un maestro ascendido. Un maestro ascendido es aquella persona que tuvo una experiencia humana y que en esa experiencia humana logró la iluminación, logró la ascensión y no tuvo que retornar al plano físico para terminar de completar sus lecciones de perdón. Entonces, Jesús como maestro nos enseña que es posible para todos, no es que Jesús sea el Hijo de Dios y nadie más sea el Hijo de Dios, no, eso lo malinterpretamos y digamos que desde la memoria colectiva se malinterpretó y se entendió mal, pero lo cierto está es que todos somos exactamente el mismo Hijo de Dios, porque solamente hay una mente, solamente hay uno de nosotros, y cuando nos abrimos a emplear una herramienta como la bendición, empezamos a abrirnos a la comprensión que lo que considero de ti es lo que considero de mí, que como te trato a ti es como me estoy tratando a mí, que desde la verdad más elevada y más real, todos estamos conectados bajo la misma fuente de amor. En consecuencia, lo que yo te hago a ti, me lo estoy haciendo a mí mismo. Lo que yo perdono de una acción que tú me hiciste a mí, me la estoy regalando a mí misma. El amor que yo te entrego, me lo estoy regalando a mí mismo. Y eso va abriéndome la comprensión a reconocer que soy el Hijo de Dios en unidad perfecta con Dios y en unidad perfecta con todos mis hermanos en Dios. Acá sigo haciendo la misma claridad que siempre hago, y es que si tenemos algún resentimiento, alguna resistencia con Dios mismo, pues nos propongamos observar de dónde viene esa resistencia, que muy probablemente puede ser porque creemos en un Dios dual, en un Dios castigador, en un Dios que nos manda cosas buenas y cosas malas, y ese es un Dios irreal. Cuando nos empezamos a abrir al camino del despertar espiritual real, empezamos a conectar con un Dios real, con un Dios absolutamente amoroso, con el reconocimiento que Dios jamás nos juzga y que nos ve únicamente en inocencia como los hijos amados de Dios, que es en realidad una analogía que muy bien explicada la hace la parábola del hijo pródigo, cuando su padre, que vendría a ser Dios, reconoce que por más que el hijo haya hecho X o Y, eh, o haya tenido determinada experiencia, él está constantemente con ojos de amor, viéndolo únicamente en inocencia. Y la bendición es la herramienta o una de las herramientas que nos invitan a esa apertura a la unidad. El poder de bendecir, el poder de bendecir y de reconocer que mi santidad puede expandir completamente la luz que en esencia soy. Y una de las frases que repetimos en algunas inspiraciones de este caminar, que nos invita a reconocer que tal como lo consideres a él, a ese que está allá afuera, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu novio, a tu exnovio, a tu expareja, a tu hijo, a tu hija, al vecino, al taxista, al celador, al presidente, a quien sea, tal como lo consideres a él, te considerarás a ti mismo, porque solamente hay una mente que parece como muchas en esta ilusión de las formas, porque hay n cantidad de cuerpos, pero que en la realidad más elevada del ser, y esta información es muy conectada con la verdad y digamos que con la vibración más elevada de amor, en esa verdad solamente hay uno de nosotros. Y cuando me permito activar la bendición, cuando me permito activar el bendecir a todos y a todas sin distinción alguna, cuando me permito desde mi mente reconocer que toda sanación se da a nivel mental y que puedo unirme en la luz con otro, allí estoy abriendo y casi que dando un salto cuántico al reconocimiento de la verdad y de la unidad que en esencia nos cobija a todos. Y la siguiente herramienta que activamos durante este caminar también fue la unidad y la oración, precisamente para reconocer que desde la unidad, desde el todo, soy ilimitado, soy eterno, soy próspero, soy abundante, y no podría, digamos que afectarme si estoy absolutamente conectado al real ser espiritual que soy, no podría afectarme nada de lo que creo experimentar allí afuera. Repito, es un proceso y es un proceso que no nos invita a la negación, sino por el contrario, nos invita a responsabilizarnos para desde el observador estar atentos a cuando algo me incomoda, cuando me salí del amor, cuando generé algún recuerdo que me generó algún resentimiento,
cuando quise cubrir con ser pasivo-agresivo alguna emoción de separación, alguna emoción de miedo, de culpa, de rabia, del matiz que toma el miedo mismo, y desde allí me empiezo entonces a abrir, a no negar la experiencia misma, sino a trabajar de la mano con esa experiencia para desde la devoción, la bendición, la unidad y la oración, abrirme precisamente a ese despertar de la separación, a ese despertar del sueño, a ese despertar de creer que estoy separada o separado de los otros. Y en ese proceso reconocer que estoy en unidad perfecta con el amor que me creó y que estoy en unidad perfecta con el amor que en esencia soy. ¿Listo? Acá entonces también les comparto que el poder de la verdadera oración es reconocernos en unidad. Tal vez consciente o inconscientemente muchas veces no reconocemos que cuando oramos, eh, algunas veces, si digamos no hemos conectado con el poder de la verdadera oración, lo podemos estar haciendo inconscientemente desde la necesidad y desde la escasez, reconociendo entonces también inconscientemente que allí arriba, separado de mí, hay un Dios dual que si me porto mejor me manda mejores cosas o si me porto peor de pronto no me manda tan buenas cosas. Y acá entonces abrirnos al camino espiritual y abrirnos al despertar y a la devoción y a la bendición nos están invitando a su vez a reconocer el poder de la verdadera oración que automáticamente está conectado con la unidad, con el reconocerme como el Hijo de Dios, con el reconocerme en unidad perfecta con la luz, en unidad perfecta con el amor, con observarme para desbloquear eso que me impide estar conectado completamente en la luz y en el amor, para desde ese ejercicio de deshacimiento, de desaprender, de liberación, de entrega, cada vez más yo pueda, desde un proceso, repito, conectar precisamente con esa unidad y desde allí con el poder de la verdadera oración que no reconoce la necesidad, que no se reconoce en escasez, sino que por el contrario reconoce que al ser un ser espiritual en unidad perfecta con Dios, ya todo le fue dado, ya todo lo tiene y descansa completamente en la confianza del amor que lo creó. ¿Cuándo aparece el miedo? Cuando me identifico completamente con la forma, cuando me identifico completamente con el cuerpo, allí aparece el miedo porque me siento separado o separada de mi fuente de amor. Por el contrario, cuando me anclo desde la voluntad en la devoción, en la bendición, en la unidad, en la real oración, en ese poder de expandirme desde el real ser espiritual que soy, reconozco constantemente que camino con Dios en perfecta santidad y que estoy sostenida y sostenido constantemente. ¿Listo? Acá simplemente quise traer a colación un ejemplo un poco más gráfico, especialmente para las mentes más racionales y más metódicas, que les gusta más como los datos y los hechos científicos. Entonces quise compartirles acá unos niveles, en realidad desde el plano más elevado de nuestro ser, los niveles no existen porque cualquier sensación de separación ya sería ilusoria como tal. Aún así, para nuestra comprensión desde esta experiencia humana, este gráfico puede ser aclarador y puede ser ilustrador para comprender que cuando estamos conectando con frecuencias más elevadas, cuando estamos en coherencia, y por eso también lo mencionamos en varias de las inspiraciones, de ser coherente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento, con cómo actúo, con regresar al observador, a la causa para observarme y seguir identificando lo que tengo por liberar y sanar para llamar al maestro correcto. Cada vez que hago más eso y que lo integro más en mi cotidianidad, la coherencia empieza a activarse a su vez también y deja de ser un deseo de dientes hacia afuera, de querer conectar con el real ser espiritual que soy, sino que por el contrario empieza a manifestarse coherentemente desde el ser mismo. Y esto es lo que podemos observar tal vez en algunos seres que están transitando este paso por la tierra, pero que cuando estamos cerca de ellos nos llenan de amor, sentimos que son compasivos, su ejemplo es inspirador para nosotros, para el plano espiritual, la herramienta por excelencia para poder de alguna manera aportarle a la humanidad en su camino del despertar espiritual
es el ejemplo amoroso que no quiere cambiar al de afuera, sino que desde su santidad y desde su ejemplo amoroso inspira al otro para querer motivarse, por así decirlo, a alcanzar un estado de paz o un estado de conexión o un estado de tranquilidad que también se logra mucho desde la quietud, desde el reposo, desde la pausa y desde el silencio. Por eso también los ejercicios y las inspiraciones que tuvimos diariamente nos invitaban a hacer una pausa, a sentarme quieto en un lugar, que no es tan fácil de adquirir ese hábito, más cuando estamos acostumbrados, consciente o inconscientemente, a vivir más hacia afuera, ¿verdad? En nuestro contexto diario. Y acá entonces empezamos a integrar todo lo que caminamos durante estos 28 días, no solamente con los regalos que ya mencionamos, con las herramientas de devoción, de bendición, de oración y de unidad que ya mencionamos, sino también con el reconocimiento que en esa integración empiezo automáticamente a elevar mi frecuencia y desde esa elevación de la frecuencia a conectar automáticamente también y en coherencia con ese real ser espiritual que soy, que se siente sostenido, que se siente amado, que no niega sus emociones, sino que las observa precisamente para entregarlas y deshacerlas, que está atento y atenta del ego, que acepta su momento actual. Si en este instante no estoy dispuesto al perdón, pues lo acepta desde la compasión y sigue cultivando la voluntad, llamando al maestro correcto para que eventualmente ese proceso se integre completamente en algún instante cuando esté en correspondencia para el caminar de cada uno. Entonces, fíjense que acá este diagrama nos habla sobre los niveles de vibración y nos muestra que la pena, la culpa, el miedo, el mal genio, todo eso viene vibrando muy, muy bajo, ¿verdad? Y cuando vibra bajo, pues nos sentimos agotados, nos sentimos desconectados y de hecho es una palabra que frecuentemente utilizamos, consciente o inconscientemente, y es estoy desconectado, me siento charro, voy a ir a tal lado a conectar. Cuando empezamos a integrar estos hábitos de despertar espiritual en nuestra cotidianidad, si estamos o no en X lugar físico, no es tan relevante porque ya hace parte de nuestra cotidianidad. Esto es precisamente lo que alcanzaron maestros ascendidos como Jesús, como Buda, como Saint Germain, que en un paso por la tierra lograron ese estado de paz perfecta, de identificación perfecta con el espíritu que en esencia somos, y desde allí, independientemente del contexto en el cual se encontraban, se mantenían en su paz porque estaban identificados completamente con lo que en algunos caminos se llama la visión crística, que es reconocer el Cristo que me habita. ¿Mm? Ese Cristo que me habita, que solamente se identifica con Dios Padre y que reconoce que es inocente, que es amado, que es eterno y que en realidad está conectado con el uno y con el todo lo que es la realidad pura del ser. ¿Listo? Observamos también entonces en este diagrama que cada vez que nos permitimos ir deshaciendo nuestra culpa, ser los observadores de nuestra vida, estar alertas a nuestros pensamientos, a nuestra conversación interna, observar nuestras emociones cuando algo nos incomoda y trabajar en función de regresar a la mente, de regresar al observador, de llamar al maestro correcto, de activar la devoción, de activar la bendición, de activar la oración para seguir en una entrega constante y sostenible, vamos entonces a empezar a vibrar y a resonar con energía, con frecuencias más elevadas que eventualmente, como acá lo dice, digamos que la frecuencia más elevada, nos permitirán tener o despertar a la experiencia de la iluminación, a la experiencia de despertar del sueño, de despertar en Dios, de reconocer nuestra conexión e identificación eterna con Dios Padre. Y acá también me parece lindo comentar que este es un llamado para todos y para todas. No es que haya Jesús que se iluminó, haya Buda que se iluminó, no, es un llamado para todos y para todas sin distinción alguna. Es el propósito real de este paso por la tierra. Como lo menciona Gary Renard, que es uno de mis maestros, es disfrutar del sueño, obvio, disfrutar de este plano físico, disfrutar de lo que estoy haciendo en el plano físico, pero despertar de él a Dios, ¿verdad? Despertar de él a mi real ser,
despertar de él al real ser espiritual que en esencia soy. Y eventualmente en este espacio-tiempo o en otro espacio-tiempo, cuando en correspondencia esté, cada quien alcanzará esa experiencia de despertar en Dios, que ya es algo que hace parte de nosotros inherentemente al ser los hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, les decía acá que estas frecuencias nos dan un ejemplo muy gráfico de cuando nos permitimos ese deshacer, ese desaprender, ese despertar, ese pensar con Dios, ese llamar al maestro correcto, ese pensar con la mente correcta, ese reconocernos en el corazón espiritual en unidad con todo lo que es. Abrimos entonces también el campo a que se eleve automáticamente nuestra frecuencia y recordemos que con lo que vibras resuenas. Es por esto que lo conecto con lo que decía al inicio de este encuentro, y es que cuando nos empezamos a abrir a ese reconocimiento, automáticamente también nuestra vibración hace que empecemos a resonar con experiencias más elevadas, con experiencias más amorosas. No porque este sea el fin último del camino del despertar espiritual, el fin último y real es reconocernos e identificarnos completamente con Dios, pero también en ese caminar y en esta vida misma y en la vida que cada uno esté llevando en este instante, empezar a reconocer desde la experiencia que perdonar me hace bien, que liberar me hace bien, que conectar con la divinidad me hace bien, que despertar en Dios me está mostrando el camino de regreso a casa, que reconocerme en unidad con mis hermanos me está mostrando el camino de la unidad, y eso se empieza a elevar y a sentir bien, pues qué rico, porque igual lo podemos disfrutar en este paso por la tierra, repito, no desde la negación, sino por el contrario, desde la observación absoluta de quien se observa desde la mente como el soñador del sueño y utiliza todo lo que ocurre en su experiencia física actual para seguir sanando, seguir liberando y seguir entregando. ¿Listo? Y acá finalmente tenemos nuestro anclaje de cierre. De nuevo les agradezco infinito por la confianza, por el caminar, por la apertura. Déjenme saber antes de iniciar, porque también lo voy a conectar en un en vivo en Instagram, si tienen alguna pregunta hasta acá. Listo, entonces asumiría que el silencio es un no. Creo que hay un chat. Listo, perfecto, muchas gracias. Les pido entonces que se pongan en una posición cómoda. Mientras conecto acá el Instagram Live en Instagram. Listo, entonces voy a hacer la apertura en Instagram y allí voy a volver a saludar para que pues lo tengan presente. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a las personas que se conecten o que vayan a ver posterior este video a través de Instagram. Les doy la bienvenida a este encuentro en el cual vamos a hacer una pequeña meditación de anclaje de cierre, de anclaje final, bajo el programa de devoción y bendición que tuvimos de 28 días totalmente gratis para las personas que se conectaron, que lo hicieron. Muchas gracias de nuevo por su voluntad, por su valentía para llevarlo a cabo, para reconocer que se nos pide únicamente un poco de buena voluntad en esa apertura al real ser espiritual que somos.
Así que quise también compartir este anclaje de cierre a través de Instagram para las personas que independientemente, así no hayan hecho parte del caminar de 28 días, sí resuenan con hacer este anclaje de cierre y esta conexión. Así que gracias a quienes están conectando y también gracias a quienes posterior vayan a ver esta emisión. Entonces, tanto a las personas que están conectadas a través del en vivo en Zoom, como a quienes están conectados en el Instagram, les pido por favor que tomen una posición muy, muy cómoda, que se sienten entonces cómodamente en el lugar físico que mejor encuentren en este instante. Vamos entonces a dar unos segundos para conectar a su vez con la apertura de este anclaje y de este regalo que nos vamos a dar. Y los invito y las invito entonces a que cierren sus ojos y vamos a empezar a conectar con la respiración, a respirar profundamente, a reconocer este regalo desde la unidad, a reconocer este regalo desde el amor real que somos, a reconocer esta apertura de nuestro corazón que nos invita a anclarnos y a tener la valentía y la fortaleza para llamar al maestro correcto, para constantemente permitirnos conectar y llamar a la voz que habla por Dios, a ese espíritu que tiene el mapa completo, que reconoce el bien mayor de todos los involucrados en cualquier situación y que nos está guiando y llevando amorosamente de su mano en este camino de regreso a casa, en este camino de regreso al amor, en este camino de regreso a la unidad. Van entonces a inhalar y a exhalar profundamente, libremente desde la libertad de su conexión actual, desde cómo lo sientan en este instante, desde cómo se nos está invitando a respirar en este momento, desde lo que nuestro cuerpo como ese vehículo en este paso por la tierra nos esté invitando, en qué ritmo de respiración. Y a través de la respiración me permito entonces también reconocer la apertura de cada uno de los corazones acá dispuestos y abiertos en este espacio-tiempo, en este encuentro sagrado, a cada uno de los corazones que hicieron parte del camino de devoción y bendición de 28 días, y a partir del poder de nuestra visualización, de nuestra imaginación, vamos a empezar a conectar con que nuestro corazón se enciende, de la luz que se nos muestre, del color que se nos muestre, y simplemente empezamos a reconocer que esa luz que somos se ha activado, está activa, está creciendo y se está expandiendo en unidad perfecta y amorosa. Inhalamos y exhalamos profundamente, sintiendo esa expansión, sintiendo que nuestro corazón se abre, que nuestro corazón se ensancha, sintiendo esa gratitud, ese honrar nuestro camino, ese honrar nuestro proceso, ese honrar nuestra apertura a conectar con la fuente de amor, a reconocernos desde el uno que somos, a reconocernos como Dios en extensión y reconocer a su vez el Dios que habita y la luz que habita en todos nuestros hermanos y hermanas en Dios, conectados eternamente a la fuente de amor. Inhalamos y exhalamos profundamente,
Y reconocemos entonces que esa luz de nuestro corazón empieza a abarcar todo lo que es, empieza a abarcar todo nuestro cuerpo como este vehículo en este paso por la tierra y empieza a su vez a ascender por nuestra garganta, a ascender por nuestra boca, por nuestra nariz, llega allí a nuestro tercer ojo y lo activa a su vez y sigue ascendiendo y ascendiendo, conectando entonces con ese hilo eterno, con ese canal eterno e iluminado que nos conecta con la fuente de amor que nos creó. Y desde ese lugar empezamos a experimentar que nos sentimos sostenidos y sostenidas, que nos sentimos anclados y ancladas en el amor real, en el amor que somos. Y también entonces notamos que esa luz del corazón desciende por nuestro plexo, por nuestra base, y baja y baja y baja hasta el centro de la tierra. Y desde allí también se empieza a expandir hasta que la luz que somos empieza a abarcar completamente todo lo que es. Nos damos unos segundos de silencio para conectar con esta sensación. Si la estamos viendo está perfecto, si no la estamos viendo está perfecto también. El poder de la intención nos ancla, nos abre y nos expande a ese reconocimiento de la unidad. Inhalamos y exhalamos profundamente. Y desde este lugar de amor nos permitimos llamar y reconocer al maestro correcto, a ese guía interior, a esa voz que habla por Dios, en la forma que tome para cada uno de nosotros, en el imaginario que tome para cada uno. Y nos permitimos, desde el poder de la visualización, reconocer que está acercándose hacia nosotros y hacia nosotras, lleno de luz, lleno de apertura, con una sonrisa amorosa y una sonrisa tranquila, genuina. Nos toma de las manos y nos abraza. Nos da un abrazo de corazón a corazón. Nos damos unos segundos en silencio para experimentar esa presencia de la divinidad, esa presencia del maestro interior, esa presencia amorosa, sin juicio, de la voz que habla por Dios, que nos susurra amorosamente: aquí estoy. Gracias por escuchar. Gracias por abrirte al entendimiento. Gracias por abrirte al despertar. Estás conmigo y caminas de mi lado y de mi mano eternamente. Permíteme mostrarte el camino de regreso al amor, de regreso a casa. Y nos permitimos conectar con la sensación que se presente, si es de júbilo, si es de apertura, si es de emoción, hasta el llanto, está perfecto, no está ni bien ni mal. Es la sensación de reconocernos en amor, de reconocernos como hijos de Dios, de reconocernos en voluntad y en anclaje desde la voluntad y desde la apertura para despertar en el amor que nos creó, para descansar
en Dios, para descansar en el ser espiritual que en esencia somos, para observar esos obstáculos que nos impiden vibrar en amor y responsabilizarnos desde la causa de entregarlos al Maestro correcto, para reconocer en esa entrega que la separación de Dios jamás ha tenido lugar. Sentimos entonces cómo esa luz nos sigue abrazando, nos sigue envolviendo, nos experimentamos sostenidos y sostenidas. Y si lo sentimos, llevamos nuestras manos al corazón como símbolo de apertura, de honrar nuestro camino, de honrar nuestro proceso. Y desde allí vamos a darnos unos segundos para traer a este instante santo a cualquier ser, a cualquier persona que venga naturalmente a nosotros y a nosotras en este momento. Bien sea un familiar, un amigo, un conocido, un líder, un presidente, una persona que tal vez no conozcamos o no reconozcamos físicamente. Estamos en apertura a darle la bienvenida a ese ser que se manifiesta en este ejercicio de integración y de devoción y de bendición. Y desde una oración en unidad, desde una bendición sentida, conectada con el amor real, nos permitimos ir más allá de la historia, de las formas de la experiencia y reconocer que nos conectamos desde la luz, nos conectamos de corazón a corazón con ese otro que de manera sincrónica se ha aparecido en este ejercicio, tal vez porque nos está haciendo también un llamado al amor. Lo incluimos o la incluimos o los incluimos y las incluimos amorosamente en esta integración y en este ejercicio de oración y de bendición, desde la unidad, desde la fuente de amor, desde el uno que somos. Y experimentamos como esa luz que nos estaba rodeando y abrazando se expande y abarca a esos seres también que se han presentado ante nosotros, a ese familiar, a ese amigo, a esa persona, a esa mascota, a quien se haya presentado está bien. Y desde allí inhalamos y exhalamos profundamente y nos reconocemos en expansión profunda con la unidad, en expansión profunda con el amor, en expansión profunda con todo lo que es. Reconocemos que en esa unidad nos hemos permitido llamar al maestro correcto, a ese guía interior conectado a la luz, a ese guía que ya sabe la verdad y que siempre está en disposición amorosa y sin juicio para mostrarnos el camino. Inhalamos y exhalamos profundo 3 veces, cada quien a su ritmo. Y desde ese lugar mantenemos nuestros ojos cerrados y la conexión con nuestra respiración. Y nos permitimos entonces escuchar este mensaje.
que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee, que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee, y la luz pura interior guíe tu camino, y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee, que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee, y la luz pura interior guíe tu camino, y la luz pura interior guíe tu camino, Satnam, 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 Sri Waheguru. Respiramos profundamente. Conectamos con el mensaje entonces de esta canción que nos invita a la luz, que nos invita a esa apertura, a que la luz pura interior guíe nuestro camino, que el amor nos abrace. Y ahora entonces desde el silencio, desde la gratitud por la presencia de cada uno de los presentes y de todos los corazones que conectaron e hicieron parte con el camino de devoción y de bendición de 28 días, nos permitimos entonces ir moviendo nuestro cuerpo, ir moviendo nuestras manos, ir moviendo nuestras extremidades, nuestro cuello, lo que se nos esté invitando a mover en este instante. Estirarnos completamente para regresar así también a nuestra corporalidad, en el anclaje de reconocernos desde la luz, desde el ser espiritual que somos. Y cuando lo sintamos, cada uno va entonces a empezar a abrir sus ojos y a regresar completamente a este espacio-tiempo. A ustedes, muchas gracias a quienes se conectaron en vivo por Instagram. Este Instagram va a quedar grabado también, era para darles igual un regalo del proceso que tuvimos de devoción y de bendición de 28 días con las personas que tomaron el programa de estos 28 días. Así que de corazón, mil gracias a quienes se conectaron en Instagram. Que tengan un lindo y bendecido día. Y acá queda grabada esta meditación por si la quieren compartir o compartirla, o volverla a ver en otro momento o compartirla con alguien que sientan les puede resonar. Un abrazo grande y muchas gracias para las personas en Instagram. Voy a cerrar entonces, linda mi sube bella, voy a cerrar entonces acá el en vivo. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces también para todos quienes se conectaron a este anclaje. Como les decía, gracias por el camino, gracias por la confianza, gracias por la apertura. Vamos a ver acá. Muchas gracias a ustedes, gracias por todos sus mensajitos. Tan lindos, muchas gracias. Me dieron ganas de llorar.
Entonces, bueno, sentimos el corazón abierto. De verdad que para mí es un honor em, dedicarme a lo que siento es el llamado de mi corazón. Así que gracias, gracias, gracias a todos por su confianza, por su apertura, mm, por su generosidad también con ustedes mismos y con su tiempo. Em, y nada, muchas, muchas, muchas gracias. Ahí les dejé un mensajito por, por el WhatsApp también, si sienten la conexión para compartirme algún testimonio, algún mensaje de este caminar y de este proceso, muy, muy bienvenido. Ahí también les compartí las plataformas a través de las cuales em, les dejo información relacionada con el despertar espiritual y de corazón, de todo corazón, infinitas, infinitas gracias por su apertura, por su disposición, por abrir su corazón, porque como les escribí en el WhatsApp, cuando tú sanas, yo sano, cuando yo sano, tú sanas, y todos estamos en este camino de despertar espiritual y de reconocernos y recordarnos desde el amor que en esencia somos. Así que infinitas gracias. Voy a dejar hasta acá la grabación. Un abrazo muy, muy grande. Los amo mucho desde el uno que somos. Infinitas gracias por su tiempo. Un beso. Luisita, muchas, muchas, muchas gracias. Qué Gracias, bendición. Magdalena. Sabes que en este caminar espiritual siempre estás ahí, pendiente, para subirnos nuestro ánimo, para fortalecernos, para darnos cada día esa orientación que necesitamos, esa mano amiga,